Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa especial en Contracultura. Hoy día tenemos una entrevista muy importante y quiero agradecer a quien me la concedió, que nos acompaña hoy día para hablar de muchas cosas importantes que no se tocan en la prensa. Me refiero a qué es lo que está pasando realmente en Chile y en la región, en Sudamérica, cuál ha sido la injerencia extranjera que ha habido acá, y muchas cosas más que estoy seguro van a ser muy interesantes. Así que quédense conectados hasta el final del programa porque estoy seguro que van a sacar muchísima información de provecho en este programa aquí en Contracultura. Hoy día nos acompaña el coronel en retiro, el coronel Slater. ¿Cómo está, coronel? Bienvenido a Contracultura, un placer tenerlo acá y le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación. Muchas gracias, Carlos. Al revés, gracias a ti por invitarme a este importante programa de Contracultura, un título que a veces asusta un poco, pero entiendo lo que significa esa palabra y para dónde va. Y feliz de acompañarte a ti y a todos tus seguidores de tu canal y poder, en esta oportunidad que me estás dando, poder explicar un poco lo que está pasando en Chile y cómo veo modestamente la situación desde mi perspectiva como un militar que estuvo 40 años al servicio del ejército. Exactamente, para eso y mucho más nos reunimos hoy día para conversar de eso, y qué bueno la aclaración que hizo de Contracultura, sobre todo para los suscriptores nuevos que vienen llegando al canal. Esto es contra la cultura de la destrucción, contra la cultura de no tener patria, contra la cultura de la muerte. Es ese el tipo de mensaje contracultural que estamos haciendo en el canal. Coronel, cuéntenos un poco de su currículum para que la gente entienda un poco su trayectoria en el Ejército de Chile. Gracias, Carlos. Bueno, trataré de ser breve porque son 40 años. 40 años de servicio. Entré al ejército en el año 1974 a la escuela militar, estuve 4 años en la escuela militar. Me fui destinado a la Concepción del Lautaro, mi unidad cuna. Ahí estuve en lo que fue la cuasi guerra con Argentina, movilizado, y con reservistas también movilizados en la frontera al este de Lonquimay, o al Liucura, Lonquimay y Calma, Galletué. Pasé ahí una experiencia tremenda como subteniente al mando de una compañía, en una posición defensiva, donde ese fue el lugar donde comíamos, almorzábamos, dormíamos, celebré mi cumpleaños, Año Nuevo y todo lo que pasó en esa época. Bueno, después me fui destinado a la escuela militar, ahí estuve prácticamente 14 años en diferentes grados, como comandante de compañía, como mayor, alcancé a estar como comandante, llegué hasta el grado de mayor, y ahí postulé a la Academia de Guerra, donde estuve 3 años y me recibí como oficial de Estado Mayor. Tuve la oportunidad de hacer un magíster en planificación y gestión estratégica. Y posteriormente me fui a mandar un interesante batallón de infantería mecanizada, una de las más importantes unidades que tenía en esa época la Escuela de Infantería, el batallón Chena. En esa oportunidad también, después de 2 años, me fui destinado a la comandancia en jefe. Ahí estuve en el departamento comunicacional, en los departamentos de asuntos institucionales y finalmente de ayudante del comandante en jefe de esa época, mi general Juan Emilio Ocheire. Posteriormente me fui destinado al regimiento Tucapel de Temuco, los bravos Tucapeles de esa zona tan importante como la Araucanía, y donde disfruté mucho el mando mismo de la unidad y la relación que tuvimos con la ciudadanía y las autoridades, que fueron muy importantes y muy prósperas. Parece que lo hice bien y me destinaron a la Escuela de Suboficiales de director, y ahí estuve 2 años. La Escuela de Suboficiales es una de las escuelas más grandes e importantes de nuestro ejército, donde se forman los futuros suboficiales de nuestro ejército de Chile, que es la mayoría de nuestro ejército. Y después me fui de de jefe de Estado Mayor al Comando de Educación de China, de donde dependen todas las academias y escuelas. Y de ahí me fui de agregado militar adjunto y profesor invitado en la Academia de Guerra del Ejército de Ecuador, donde estuve 2 años.
y nació mi actual hija. Tengo una hija muy pequeña. Regresé, me hice cargo de ¿Ya? la reserva, de la reserva terrestre, la Fuerza Terrestre, en mi último año ya cuando tenía 40 años de servicio. Oportunidad del 2014 que pasé a retiro. También durante el terremoto para el 27 de febrero me hice cargo de todo lo que era la UNEMI a través de una unidad que se creó, porque la UNEMI en ese momento no dio abasto, hubo problemas, y me fui a trabajar al Ministerio de Defensa y creamos una unidad logística que suplió Ajá. a esa UNEMI y pudimos encauzar toda la ayuda internacional que llegaba y tanto nacional también a los diferentes lugares más afectados por el terremoto del 27F. De ahí me fui a trabajar al Ministerio del Interior, donde ayudé a conformar al gobierno recién recibido en ese momento del presidente Piñera, a conformar lo que era un gabinete de ayuda y de cooperación para poder levantar las 20.000 o más casas de emergencia que se De levantaron emergencia. y que el presidente en esa época quería que fuera antes del mensaje del 21 de mayo. Y ahí volví a mi puesto al jefe de Estado Mayor del CEDOC. Bueno, un currículum súper nutrido, como ustedes se dan cuenta. Y vamos directamente al grano, porque cuando usted me empieza a contar todo esto, lo único que trato de entrar en su mente y pensar cómo, con la experiencia que tiene usted, ¿cómo ve usted actualmente el conflicto que hay en Chile como militar, si fuera un análisis de ese tipo, con toda esta trayectoria, para poder entender un poco más esto y nutrirnos de su experiencia? Bueno, primero como militar, la experiencia son estos 40 años, haber sido profesor en la escuela militar, en la escuela suboficial, en la escuela de infantería, tener un magíster de planificación estratégica, haber estado de profesor invitado a la Academia de Guerra en Ecuador, y ahí voy. Ujú. Me ayudó mucho. En Ecuador hice de muchos amigos militares, sobre todo, conocí muchos militares venezolanos, una de las misiones más grandes que había en esa época en Ecuador, estoy hablando del 2011 al 2013, Ujú. y con muchos de ellos mantengo contactos y armamos incluso un grupo de exoficiales y coroneles en retiro, John Marulanda, que está en Colombia, Pazmiño, que está en Ecuador, un oficial que está en Argentina, y a través de un medio digital que se llama El Ojo Digital de Argentina, hacemos análisis internacionales sobre lo que está ocurriendo. Y Perfecto. lo que ocurrió, lo que está ocurriendo en Chile, parte, por lo menos mi experiencia y con fuerza, es con Ujú. una invitación que me hacen a Medellín del año 2017 y participo en una conferencia con todos estos oficiales que te mencionaba, analizando lo que es el Foro de Sao Paulo, incluso con la intención de crear un organismo que le hiciera contrapeso al Foro de Sao Paulo. Y ahí empecé a comprender que esto es algo que ocurre y parte con la caída del muro de Berlín, el año 1889 y el 90, cuando después, a partir de la caída del muro de Berlín, se forma el Foro de Sao Paulo, que es algo que se le ocurre a Fidel Castro con Lula da Silva y con el Partido de los Trabajadores de Brasil, y forman este Foro de Sao Paulo para mantener lo que había sido el comunismo y que estaba en ese momento perdido. En Europa ya nadie hablaba de eso, pero inventaron esto del Foro Sao Paulo para mantener la fuerza del comunismo y de todo su relato vivo en Sudamérica. Ahí, en fondo, parte lo que estamos viviendo y lo que hoy ocurre aquí es lo que está escrito y por capítulo, y no es secreto, porque uno entra a internet y lo ve y Sí, está todo, pero es copia. Por algo Maduro, cuando este mal llamado estallido social levanta la Constitución y dice, se está cumpliendo el Foro de Sao Paulo, se está completito, cumpliendo. Claro, y tenía toda la exactamente. razón, y sigue teniendo toda la razón, Claro. exactamente. Para los que hemos estudiado un poco
el tema del Foro de Sao Paulo, que ha sido desclasificado de alguna manera por algunos importantes ex militares, oficiales de inteligencia de Venezuela, justamente, porque ellos vivieron en carne propia cómo se subvirtió al ejército a través del cambio de la Constitución, cómo fueron cambiando los roles del ejército, cómo fueron metiendo la política y politizando las fuerzas dentro del ejército para que finalmente fueran serviles a un tema político y no al pueblo, que es lo que la misión anterior que tenía la Constitución en Venezuela. Pero todo esto se hizo a través de un cambio constitucional. Cuando ustedes conversan, por ejemplo, y hacen estos análisis de lo que está pasando en la región, ¿qué elementos importantes encuentran dentro de la, por ejemplo, de los intentos de subvertir a las Fuerzas Armadas, de los intentos de desplazar a estos agentes que van pululando por distintos países, que ya es un secreto a voces? Hemos visto lo que ha pasado en Bolivia y cómo se ha detectado mucha gente que está pululando por la región. Y en Bolivia lo han detenido a muchos de ellos y efectivamente son agentes cubanos y venezolanos. Cuéntenos un poco de este movimiento de tropas, que porque en el fondo es un movimiento de tropas no convencional, me imagino, como lo veo yo, que está sucediendo en la región y de lo que nadie habla, o al menos muy poco. Perfecto, Carlos, exactamente. Mire, yo hablo de la amenaza híbrida. La amenaza híbrida es lo que es, el plan es el Foro de Sao Paulo, infiltrar las instituciones, infiltrar el gobierno, infiltrar la educación, todo lo que vaya destruyendo las bases sociales y el Estado, el gobierno del país donde se quiere intervenir. Todo eso está ahí en el Foro de Sao Paulo. Especialmente las Fuerzas Armadas, que son, en nuestro caso, son democráticas, obedecen a lo que está en la Constitución, no son deliberantes y todo lo que sabemos ya, que como son nuestras Fuerzas Armadas. Ese es el mayor bastión que ellos tienen para lograr sus objetivos. Cuando destruyan a las Fuerzas Armadas, como lo están tratando de hacer, como hicieron con Carabineros, como hicieron con la Policía de Investigaciones, como están haciendo con las Fuerzas Armadas de Chile, cuando logren destruir esas Fuerzas Armadas, tienen la vía libre para imponer el régimen político que ellos quieren. Hasta ahora no lo han logrado y por eso que intentos de infiltraciones tienen que haber. Yo no se lo puedo asegurar porque no estoy en el ejército, pero como usted dice, son las cosas que conversamos con los oficiales de otros países. Lo que ocurrió aquí en Chile a partir de octubre fue lo mismo que ocurrió en Ecuador y en Colombia días o meses antes. Algo escribí de eso antes de lo que venía o lo que pasó en octubre. Y se hizo tal cual. En Quito, en Ecuador, pasó lo mismo. Salió la ciudadanía a la calle, quemaron locales comerciales, quemaron edificios públicos, los militares tuvieron que salir a la calle, el presidente al final le tiró las orejas y destituyó a varios comandantes en jefe, porque al final es lo más fácil, pues sí, el militar cumple órdenes y después lo damos de baja o lo metemos preso. Exacto. Pero todo esto es un procedimiento que se vio, y tal como ocurrió en Ecuador y tal como ocurrió en Colombia, así tal cual fue. Y se calcó y fue calcado lo que ocurrió aquí en Chile. Ahora, esto de la amenaza híbrida, porque el presidente dijo estamos en guerra, se equivocó con la palabra porque fue muy fuerte, pero estamos sí en una amenaza híbrida y la amenaza híbrida busca destruir las instituciones, busca la amenaza digital, busca meterse en los sistemas de mando y control, busca meterse en el tema político y de gobierno de un país para que tome las decisiones que a ellos les convienen. Exacto. Todo esto apoyado, porque aquí yo ya no hablo de izquierda y derecha, aquí hablo de globalistas y nacionalistas. Y dentro de ese globalismo, la Organización de las Naciones Unidas ha sido tremendamente negativa para lo que está ocurriendo, tremendamente negativa, porque nos ha quitado, día a día nos quita más soberanía. Chile cada día es menos soberano
En el tiempo de Diego Portales, ante la insinuación que tuvieron un par de países, ¿no es cierto?, por adueñarse de las riquezas que tenía Chile, hubo una respuesta bélica importante y una decisión importante de la época. Aquí un país como Venezuela prácticamente nos ha declarado la guerra todos los días. Nos dicen lo que quieren, nos invaden, porque uno dice, aquí llegaron 400.000 venezolanos. Sí, pero nosotros le abrimos las puertas, nosotros los dejamos entrar. Algunos venían seguramente arrancando de Venezuela, pero ¿cuántos venían mandados desde Venezuela? ¿Por qué ninguno de esos se fue a Cuba, que queda bastantes kilómetros más cerca? Sí. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué están aquí? Hay gente que sí, se arrancó de Venezuela, se vino a trabajar, lo hacen muy bien. Me encantan cómo hablan, son tremendamente educados, no como el chileno que cada día es más mal educado. Sí. Pero dentro de eso hay gente que vino mandada, hay gente que está aquí y que en las protestas los vemos, los toman presos. Tomaron detenidos a varios ayer o en la tarde, ¿no es cierto? Que se demoraron, en la tarde ya están todos sueltos, creo que uno quedó detenido. Sí, entonces, esto que está ocurriendo, esta amenaza híbrida y este foro de Sao Paulo es una realidad. Y vamos hacia una asamblea constituyente, una asamblea soberana que finalmente va a decidir el destino de Chile. Y cualquiera de esas dos alternativas de un voto, de un segundo voto, que es una estupidez, es la tontera más grande que hay porque está totalmente fuera de la Constitución. A usted le dicen sí o no y después le preguntan por algo que está solo relacionado con la opción apruebo. No tiene ninguna opción con el rechazo, ninguna relación con la opción rechazo. Entonces al final uno dice es que vamos a votar por lo menos malo. Ya sabemos lo que es votar por lo menos malo. Ya sabemos lo que es votar por lo menos malo. Ya deberíamos estar vacunados contra eso. Claro, entonces dije, votemos por la mixta. La mixta no sabemos ni lo que es. 50% de los mismos corruptos e ineptos que están en el Congreso, los mismos. Y que entre ellos mismos se coluden y se llegan a acuerdos para que no los saquen a patadas del Congreso, como pasó en Perú o como pasó casi en Bolivia. Entonces, esa misma gente, ese 50%, quieren hacer una nueva constitución, con otro 50% que son elegidos. ¿Y quién cree usted que los va a elegir? ¿Quién cree que los va a poner? ¿Quién cree que los va a presentar? ¿Quién cree que va a elegir a esos 50%? ¿Nosotros? No. Eso van a ser con nombre y apoyados por los diferentes partidos políticos. Porque si no, ¿cómo los elige? ¿Cómo sabemos? Si yo me presentara a ser parte de ese 50%, no me van a dejar entrar. No van a dejar, ya los tienen listos, ya saben quiénes es. Y la Constitución la tienen. Pues si es la Constitución que presentó Bachelet 2 días antes de irse. Ahí está lista. Exactamente. El resto es un bluff. Exactamente. Un chamullo. Eso es súper importante entenderlo. Vamos a comprender un poco algunos conceptos aquí que me parece interesante que la gente los pueda entender. ¿Qué es esta guerra híbrida? ¿Cómo nos definiría esta guerra híbrida para que la gente vaya entendiendo el contexto de lo que está pasando aquí? Bueno, una guerra híbrida no es lo que nosotros estamos acostumbrados a las amenazas, a las típicas guerras, ¿no es cierto?, donde se enfrentan dos ejércitos, se declara una guerra oficialmente, se rompen relaciones, etc. Una guerra híbrida significa que hay una amenaza que se hace real a través de noticias falsas, a través de la intervención en los sistemas de mando y control, a través de los sistemas de computación, a través de la búsqueda de agitadores políticos, que es lo que tenemos aquí muchos, y no solamente de chilenos. Y es una guerra no declarada en el fondo, pero moderna, utilizando principalmente las redes, las fake news, utilizando los agitadores, utilizando algo que viene desde el Foro de Sao Paulo 30 años atrás, donde nuestros sistemas educacionales fueron intervenidos, nuestras creencias religiosas fueron intervenidos. Tenemos un señor, Paradis creo que se llama, hablando de historia, que nunca ha sido un historiador, y nos cuenta una historia totalmente distinta, y lo único que hace es tratar de destruir a nuestros héroes, a los fundadores de nuestra patria, de denostarlos. Entonces,
todo esto no es casualidad. Estos humoristas que aparecieron hace 1 año o 2 años atrás, que lo único que hacían era atacar a los comandantes en jefe de las instituciones, reírse. Lo mismo lo vimos en el festival, lamentablemente, con Kramer, que me hacía reír, lo encontraba muy bueno, pero lo encontré una tontera lo que hizo. Lamentable. Lamentable. Cómo se farrean el talento. Sí. Justamente porque un pequeño grupo, por unos aplausos de cuántas personas habrán habido ahí, ni siquiera estaba lleno ese show que había ahí. Entonces, por esos aplausos, por llevarse un mérito momentáneo, echó a perder toda su carrera hacia atrás. Bueno, esos humoristas que vimos en cierta época, buscaban todo esto, ¿sí? Todo está concertado, todo está hecho. Tenemos a la Iglesia Católica que está muda. Por suerte los evangélicos han salido a la pelea, pero muda, los neutralizaron. Los carabineros están con las manos amarradas, a los militares les ponen reglas de uso de la fuerza totalmente restringidas. O sea, usted podría ir con un letrero a una unidad. Yo no traigo armas, y 200, 300 personas que empiezan a empujar y entran al regimiento, pues, ¿y qué va a hacer? ¿Les va a disparar? Claro. Debería dispararle, porque son superiores y usted tiene el uso legal y constitucional para el uso de las armas, los únicos. Pero no lo puede hacer porque en la regla número 9 de esas reglas de uso de la fuerza dice que solo las podrá usar si quien lo ataca trae armas o tiene intenciones de usarlas. O sea, claro. Imagínese, claro. Hay que estar ahí en ese conflicto, en ese momento de mucha tensión, para saber si realmente traen armas y si las traen, si tienen intenciones de usar. ¿Cómo un cabo, un subteniente, un sargento, un oficial, un suboficial va a poder determinar eso? Imposible, imposible. Claro. Y teniendo en cuenta además el tema del entrenamiento, que no han sido entrenados para lidiar con ese tipo de situaciones, muy y bien, además menos en condiciones de lo que hablábamos antes de combate urbano, que es completamente distinta a la realidad, donde te pueden atacar de un edificio, te pueden lanzar objetos. Bueno, de hecho, usted sabe perfectamente que una piedra es un arma mortal. Si llega bien dado el peñascazo, a uno lo puede matar. Cualquier cosa de ese tipo. De hecho, ocurrió lo mismo con los norteamericanos cuando se planteaban el tema de que estaban atacando justamente la frontera sur de Estados Unidos. Si se acuerda cuando llegaron estas caravanas. Y ellos mismos establecieron, no, si una piedra es un arma mortal, pero aquí, sin embargo, se está diciendo sin ningún sentido de que, o sea, queda todo en medias tintas, es imposible interpretar todo esto. Eso que dices tú, Carlos, es muy interesante y qué bueno que me lo recuerdas, sí. En esas reglas, que según el ministro se demoraron meses en hacerlas, hablan de armas letales. Eso no está en la ley de control de armas, no está tipificado. ¿Qué es lo que son las armas letales? Definamos las armas letales porque después cuando meten preso a un teniente y le quitan el sueldo, porque estar juzgado en un proceso significa quedarse sin sueldo, o claro. Un suboficial o un cabo, y su familia queda votada. Y la institución no lo puede ayudar porque no es legal ayudarlo, o sea, que han votado. Bueno, esas armas letales no sabemos cuáles son. Y después habla de armas análogas, y tampoco la define. Análoga es como decir, etcétera. ¿Qué es eso? Análoga. Entonces, todas esas indefiniciones son los que el día de mañana, cuando esta gente, estos oficiales, se están entrenando, dicen, bueno, mi capitán, mi coronel, mi mayor, ¿cómo lo hago aquí? Pues si yo no sé cuáles son las análogas, ni sé cuáles son las armas letales, o a qué se refieren. Tampoco, y tú muy bien lo dijiste, tienen el entrenamiento. Es cierto, se deben estar entrenando, deben estar practicando. Pero le aseguro que los orcos, por llamarlos de alguna manera, tienen mejores escudos y mejor equipamiento, porque equipar una fuerza militar de 40.000 hombres con armamento o con elementos antidisturbios no es fácil. Tienen que tener trajes parecidos a los que tienen carabineros. Tienen que tener fusiles o escopetas antidisturbios, tienen que tener lacrimógenas.
tienen que tener visores, tienen que tener medios de comunicación diferentes, vehículos diferentes para que aguanten los piedrazos, las bombas Molotov. El ejército no tiene eso, tiene lo más básico y lo más terrible, que sería un tanque. No van a salir en tanque a enfrentar una turba. Ni en un F-16. Y lo peor de todo es que no tienen el entrenamiento. Mire, yo estuve 40 años en el ejército. Y en 40 años, desde que era cadete, en Pichicuya, y en mi primera campaña, me decían, usted ahí tiene una figura de cartón, simulando un soldado enemigo, hay que dispararle, tenía unos círculos, tiene que pegarle al medio para darlo de baja. Si le pega al medio, tiene un 7. Y así, claro. Si no... Bueno, y el que no aprobaba esa lección de tiro, con un fusil 7.62 en esa época, ahora son 5.56 la mayoría, es una munición de guerra que atraviesa 2 o 3 personas con un tiro, a 50, 100 metros. Entonces, ahora, a esa persona que estuvo 20, 30 o más años haciendo 4 veces en el año o más lecciones de tiro diurnas y nocturnas, y que le enseñaron que usted tiene que dar de baja al enemigo, que feo, que horrible, pero para eso la sociedad... Pero así es la guerra, los militares, y esa es la guerra, y para eso están los militares. No somos carabineros, no somos carabineros. Todo nuestro apoyo a carabineros, pues nosotros no somos carabineros, o las Fuerzas Armadas no son carabineros. Bueno, durante 30 años o más a usted le enseña a un combatiente, a que tiene que ser un combatiente, ganar la guerra, destruir enemigos, sacar el coro, pelar bayoneta, dar de baja. Y ahora le dice, no, vaya a tirar agüita nomás y gas. Yo, miren, yo le diría al ministro, ¿sabe qué? Tiene que hacerle un examen psicológico a todos los que están aquí para ver si entendieron y están capacitados. Y no van a emplear el arma de guerra como siempre se le ha enseñado, a ver si le borró el disco duro de 30, 20 años y ahora no es arma de guerra, no tiene que dar de baja al adversario. O sea, usted le borra el disco duro y lo transforma en un carabinero de la noche a la mañana. Los carabineros que tienen 20, 30 años de servicio se equivocan y cometen errores y quieren que los militares en 2 meses aprendan de todo lo que saben los carabineros y lo hagan bien. Es una aberración. Eso no tiene pies ni cabeza y lo que está diciendo usted es la clave de todo esto. O sea, ¿cómo no consideran eso? Bueno, yo tengo otra hipótesis, no sé qué tan equivocado, porque son hipótesis al final, pero yo creo que le están tendiendo una trampa a los militares, porque saben que tarde o temprano tienen que sacarlos a la calle. Y yo lo comenté en un programa anterior, investigando todo este tema, me metí a ver las campañas que usaba la KGB durante el gobierno militar, y me encontré, por ejemplo, con la Operación Tucán, que fue desclasificada en los archivos Mitrotsky, no me acuerdo el nombre de uno de los desertores más importantes. ¿Esa firma, ese acuerdo que hubo? ¿Algo de un acuerdo, de una firma que hubo? Sí, hubo una carta, la Operación Tucán era una carta que se falsificó entre la KGB y el general Contreras, y el objetivo era, bueno, guerra psicológica, hacer propaganda. Y esa carta decía que se necesitaban $600.000, etcétera, para financiar operaciones en el exterior de liquidar oponentes al régimen. Y se amplificó todo esto, y bueno, el New York Times y otros diarios picaron el anzuelo porque los soviéticos publicaron la carta, y el objetivo de esto era usar todo esto para hacer mala propaganda hacia Chile y hacia el régimen, y poner a Pinochet como el más malo de toda la galaxia. Entonces se empezaron a escribir muchos artículos de derechos humanos basados en esto, obviamente exagerando toda la situación, porque si bien existió el Plan Cóndor, y de hecho fue en el contexto del Plan Cóndor, pero nosotros hemos visto aquí que están haciendo algo muy parecido. O sea, toda la prensa extranjera está mintiendo sobre lo que realmente sucede en Chile. Jamás mencionan el comunismo como un problema. Guerra híbrida, Carlos, guerra híbrida, justamente. Exactamente, eso es. Entonces no mencionan las reales causas, y con eso a la vez engañan a la gente en el extranjero para que no se dé cuenta de lo que está pasando, porque después les va a llegar en su propio país. Porque hemos visto cómo están importando esto, porque la subversión a nivel escolar, a nivel de las universidades, es la misma en todas partes. En Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. Entonces ya vimos al candidato Bernie Sanders, a uno de los operadores de su campaña, que decía, bueno, nosotros si perdemos vamos a salir a quemar ciudades, estamos preparados para eso. Lo mismo que está pasando acá en Chile. Entonces, pero la gente no se da cuenta. Por eso yo pienso que puede ser, le están tendiendo una trampa, porque
esta gente sabe lo que está haciendo, sabe de leyes, muchos son abogados, tienen muchísima experiencia y saben perfectamente que no pueden dejar en el aire cosas tan importantes como definir qué es lo que es un arma mortal, coronel. Bueno, Carlos, lo que tú dices y todo esto que la historia nos enseña, la verdad es que al final son las mismas cosas, pero con distintos nombres, con nombres más llamativos, más modernos. Esto de que hablamos de una amenaza híbrida, todo lo que significa, las cosas que significan una amenaza híbrida. En algunas épocas se llamaban operaciones de decepción y engaño, ¿no es cierto? Donde el adversario engañaba a su enemigo y hacía operaciones que los hacían creer otra cosa. Bueno, esto es lo mismo, es exactamente lo mismo. Lo que está ocurriendo es eso, es un engaño porque ¿qué se busca primero? Se busca que la gente sea lo menos educada y lo menos culta posible. Que nadie lea, porque hoy Clave. somos de WhatsApp, leemos el título y nos quedamos con eso. Nadie lee, somos como el Internet, ¿no es cierto? Un océano de información, pero con 10 centímetros y menos de profundidad, cero profundidad. Nos quedamos con los títulos, con la face news, ¿no es cierto? El título y después con eso quedamos listos. Y vamos olvidando nuestras raíces, vamos olvidando nuestros orígenes, vamos olvidando la patria, la bandera, nuestro territorio, nuestra frontera, nuestra soberanía, nuestro escudo, nuestros héroes. Y nos vamos entrando en este globalismo, ¿no es cierto? El globalismo que en alguna época fue Roma, después para los latinos o para Sudamérica fue España, ¿no es cierto?, con sus colonias. O sea, no, ¿qué más globalista que los españoles? Pues, si estaban aquí. De ahí, bueno, ya tendré la oportunidad de hablar de eso. De ahí nacen los patriotas. Pero bueno, claro. Eso es, pues estos globalismos son procesos que van ocurriendo que les van cambiando el nombre. Sí, claro. Como decía, Roma y más atrás que saqué, pero así es. Mucha gente se preguntará, y es algo que nosotros tocamos mucho en el programa, hace ya bastante tiempo, antes de que todo esto pasara, estábamos hablando de estas cosas. Mucha gente se pregunta qué tan preparado, por ejemplo, está el ejército chileno para una guerra no convencional como esta, donde no es con fusiles directamente, sacando los tanques Leopards o los helicópteros, etcétera, haciendo operaciones convencionales. ¿Qué tan preparado cree usted, general, y qué tan... coronel nomás, coronel. Perdón, coronel. ¿Qué tan preparado cree usted que está el ejército para este tipo de situaciones? Bueno, aquí tenemos que pensar, Carlos, primero en el gobierno, porque este es un problema de gobierno. Las Fuerzas Armadas son del gobierno, son del Estado, son parte del Estado. Se deben a la sociedad y al Estado de Chile. Por lo tanto, el paraguas donde debemos funcionar, hablemos, tú me preguntaste por inteligencia, de un sistema de inteligencia adecuado. En este caso, hoy tenemos la Agencia Nacional de Inteligencia. Ahora, aquí ha habido una culpa desde la entrega del gobierno militar en adelante a todos la concertación y a todos los gobiernos que vinieron, porque se destruyeron los organismos de inteligencia. No hay cosa que le tengan más miedo a los políticos que es un organismo de inteligencia. Le tienen miedo. Es clave eso. Le tienen miedo porque cuando ellos hacen inteligencia, cuando las Fuerzas Armadas hacen inteligencia, no están preocupados de escucharlos a ellos, pero llega información, les llega información residual que se llama, y la guardan. Y claro, ellos tienen miedo que esa información, esa escucha que se hizo, lo que se supo, lo que les entregó un agente, un infiltrado, después la mal utilicen y vaya en contra de ellos. Por eso destruyeron los organismos de inteligencia. Y tuvimos, ¿te acuerdas tú lo que se llamaba la oficina? Que eran gente de extrema izquierda, terroristas los que tripulaban esas oficinas. Esos eran los informantes, esa eran la famosa oficina. Ese es nuestro gran organismo de inteligencia. Y así después llegamos con el tiempo a una Agencia Nacional de Inteligencia que nadie sabía para qué estaba. Yo siempre digo que jugaban canasta porque supe que jugaban canasta y se informaban por los diarios. Hoy, por suerte, y gracias a Dios, tenemos un ex oficial de la Armada, un director y un subdirector, pero si no hay voluntad política para obtener información, lógicamente que eso cambia.
Ahora, tú me preguntabas por las Fuerzas Armadas y por el Ejército en particular. Sí. Yo hasta donde sé, conozco, porque aunque no esté dentro del Ejército y no me corresponde hablar por el Ejército, Chile tiene que estar tranquilo porque el Ejército y las Fuerzas Armadas están intactas, intactas. Ahí están. Están intactas. Están intactas, si no, no están intactas, fuera de los problemas que puedan haber de 2, 3, 4, 5 personas, pero están intactas y están siempre entrenándose, están siempre practicando y siempre se están entrenando. Tienen los equipos necesarios para actuar y tienen oficiales, pero preparadísimos, preparadísimos, con estudios en el extranjero, con estudios fuera de Chile, con estudios en diferentes academias. O sea, yo no le llego ni a los talones a muchos de ellos, pero yo puedo hablar. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Pero estén tranquilos. Ahora, claro, el otro día en The Clínica y preguntando que quiénes eran los oficiales que habían ido a unos cursos, a unos diplomados, a unas actividades pagadas por una fundación de un empresario. ¿Para qué lo hacen? Para que no vayan, para que no vayan. ¿Y por qué? Porque si van, son gente que se está preparando y se está instruyendo y está al día y hace enlace y contacto. Entonces, lo hacen para destruirse. Es una nueva forma de seguir destruyéndonos. Exacto. Hay mucha gente. ¿Por qué quieren cambiar las Fuerzas Armadas? ¿Por qué quieren cambiar los sueldos? ¿Por qué quieren cambiar el tema de pensiones? Para democratizar estas Fuerzas Armadas y convertirla en el ejército de Pancho Villa. ¿Sí? Exactamente, como lo hizo Chávez. Claro, pero miren, conversaba el otro día con un taxista que era de izquierda, firme. Le dije, bueno, si usted quiere que las Fuerzas Armadas apoyen, ¿no es cierto? Como lo hacían en su época en los movimientos de izquierda revolucionarios, Miguel Enrique, ¿no es cierto? Ahí llamando a la insubordinación de los suboficiales a los oficiales, etc. Bien, pues, seamos de izquierda. Si las Fuerzas Armadas son de izquierda, lo van a pasar chancho. Sí. Nunca más preso. Si salen a la calle a disparar, nadie les va a decir nada. Si hay muertos, nadie les va a decir nada. Es lo que pasa en Venezuela. Sí. La misión que había en Venezuela, que estaba ahí, oiga, hacían los oficiales que estaban ahí, que eran bastante menos antiguos, cerraban los restaurantes y pagaban la fiesta para todo el mundo invitado porque la señora le gustaba de cumpleaños. Aquí pasaría lo mismo. Los oficiales jefes o los generales o los coroneles estarían en los directorios de todas las empresas que fueron privatizadas. Tendrían 2 o 3 autos, los hijos estarían estudiando en Europa, tal como suelen en Venezuela. Los hijos de los militares estudian en Estados Unidos y en Europa. ¿Y quiénes son los que están hiper bien? La cúpula. Y en este caso apoyada por los militares. Así que si quieren un gobierno de izquierda, bueno, qué bien para las Fuerzas Armadas. No vaya a pasar como la revolución del 91 que se vuelta la chaqueta. Sí, sí. Y eso es culpa de la derecha también. La derecha que abandonó y ayudó a perseguir a los militares injustamente. Y tenemos nuestros camaradas que están presos en Punta Peuco. Pero no me quiero referir a eso porque es un tema difícil. Sí, claro. Mucho se ha hablado y mucho la gente habla de repente cuando mencionamos estos temas militares, dicen, bueno, hablen de la corrupción en el ejército y en otros organismos, por ejemplo, carabineros, etcétera. Y a mí me parece un tema sumamente importante de mencionar. Cuando uno estudia, y esto no es una justificación en ningún caso, pero como todas las cosas parecen ser un poco más complicadas de lo que se ven en la superficie. Estos términos que se usan en inteligencia, ir pelando un poco la cebolla, las capas, sacando las capas de la cebolla. Y resulta que, coronel, en el plan del Foro de Sao Paulo está justamente el ascender a oficiales que puedan tener propensión a ser corruptos y a robar, literalmente. Y es parte de los planes del Foro de Sao Paulo ir desintegrando las Fuerzas Armadas, haciendo ascender justamente a corruptos y poner a gente corrupta en posiciones de poder, porque así justamente se configura esta cosa de no, si los militares son corruptos, etcétera. Lo mismo pasa en la Iglesia Católica, cuando la KGB y otras han hecho planes para destruir la Iglesia Católica. También han infiltrado, por ejemplo, homosexuales dentro de la iglesia. Hay una serie de cosas que la gente a veces no se da cuenta en la superficie. Y vuelvo a decir, esto no es una justificación, pero sí
creo que el problema es un poco más profundo porque están tratando de destruir la orgánica defensa del país y creo que de eso se trata la guerra híbrida. No sé cómo lo ve usted también, pero creo que es importante mencionarle eso a la gente. Sí, bueno, lamentablemente tenemos oficiales de alto grado, suboficiales también, que están en procesos judiciales, donde la prensa lamentablemente a veces no ha sido imparcial y lógicamente esa gente se ha visto afectada, se ha visto humillada Ujú. y sancionada socialmente antes de que haya un fallo judicial. Yo no me atrevería a hablar ni a defender a ninguno de ellos Exacto, aún. Lamento que estén en eso, pero yo hago prevalecer el tema de la inocencia. O sea, mientras no se compruebe lo contrario, para mí siguen siendo inocentes. exactamente, exactamente. Pero es cierto, eso es parte también de lo que la izquierda sabía que estaban sucediendo muchas cosas y lo dejaron hacer porque en algún momento les podían pasar la cuenta. Eh, yo en muchas cosas hablaría de malas prácticas, en muchas cosas hablaría de malas prácticas y, Exactamente. y de algunas que eran casi la única forma de hacer las cosas porque a veces los regimientos, los batallones, la unidad no tenían los presupuestos necesarios para hacer alguna cosa y había que recurrir a cambiar fondos de un lado a otro para hacer alguna cosa. Bueno, pero más allá de eso, todos estos cambios, esta gente que escribe de repente en el Mercurio, que Sí. tienen todas las facilidades para ser escuchado en Mercurio, y cuando uno sale con una idea nueva, no tiene ninguna posibilidad. Rara vez me han publicado una carta en Mercurio. Una No, sí, tontera, sí. creo, tema de unas medallas, Exacto. pero ahí esa gente dice los cambios que ven ahí. Y esos cambios, ¿qué es lo que buscan? Lo que ya pasó en otros países, sabemos que, por ejemplo, cuando vamos a terminar que el comandante en jefe sea elegido a dedo. Hay otros que dicen que los coroneles para ascender tienen que tener la aprobación del Congreso. ¿Y quiénes están proponiendo eso? La izquierda. ¿Y quién Sí, ayuda a que eso prospere en el Congreso? La derecha. Entonces al final usted va a elegir a dedo. Mi papá fue militar y claro, para claro. ascender tenía que tener caerle bien al alcalde, caerle bien al intendente. Y si usted Exacto, no le caía bien al alcalde y no hacía lo que el intendente quería, entonces se iba RIP. claro. Así era. Bueno, la gente que nos ve de Venezuela y de Cuba y todo sabe perfectamente, lo entiende perfectamente lo que usted está hablando, coronel. Eh, no puedo dejar de preguntarle pongámonos en un escenario hipotético, como en estos juegos de guerra que De ustedes guerra. acostumbran a hacer. Sí, ¿cómo se gana una guerra híbrida como la que estamos viviendo? Por ejemplo, pongamos a Chile de ejemplo. ¿Cómo se ganaría una guerra híbrida? Esta guerra híbrida que estamos viviendo. Buena pregunta. Bueno, Sí. primero partamos de que tenemos que tener un sistema de Ujú. inteligencia adecuado. O sea, esa Agencia Nacional de Inteligencia tiene que ser la adecuada para el fin que se quiere. No solo para impedir o ganar esa guerra, Ujú. también el día de mañana para influir en nuestros objetivos políticos y estratégicos que tengamos fuera de nuestro país. No solamente es eso, es mucha información la que se maneja ahí. Claro. También tiene que haber una comunidad de inteligencia donde conversen los sistemas de inteligencia de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, con la Agencia Nacional de Inteligencia, con los ministerios. Los ministerios manejan mucha información porque hay tratados comerciales, porque el Ujú. Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, todos tienen que conversar. Eso se llama la comunidad de inteligencia. Pero para eso no basta una oficina o una agencia. Hay que tener Claro. una institución a cargo de eso. O sea, si realmente queremos hacer inteligencia y no información, porque la Ujú. información la tenemos todo aquí en el WhatsApp y leemos los diarios, Sí. pero hacer un análisis de lo que está ocurriendo, un análisis que se le entrega al presidente diariamente o cuando hay una emergencia o semanalmente y se le diga lo que está pasando para que él tome soluciones políticas. Eso es una agencia nacional de inteligencia o un organismo de inteligencia o una comunidad de inteligencia. Tenemos que tener equipos adecuados.
en todo lo que sean los sistemas de computaciones. Tenemos que tener sistemas que impidan que se ingrese a nuestros sistemas computacionales, como pasó con Carabineros. Acuérdense que salió una lista completa de todos los carabineros, hasta el lugar de la casa donde viven. Bueno, entonces usted me dice, ¿lo tenemos o no lo tenemos? No creo. Claro, claro. Tenemos, pero no lo mejor. No lo mejor. Tenemos los medios de prensa también que juegan a favor justamente de la revolución y son parte importante también de ponerle combustible al fuego. Hemos visto el caso de Telesur, que es uno de los principales instigadores del conflicto en Chile y son los que más cobertura le dan. Entonces, en la guerra híbrida son bastante los actores que se ven trabajando aquí. Bueno, yo lamentablemente aquí le hago una crítica a muchos empresarios. Le hago una crítica a los editores de los medios. Usted tiene medios que uno podría decir, bueno, si la información o la prensa no debe ser ni de izquierda ni de derecha, ¿no es cierto? Debe solo informar. Sí. Pero ya ¿quién solo informa? Si vemos el noticiero y todos los periodistas son comentaristas, hacen análisis de cada noticia y se casan con una idea y hay que comerse lo que ellos dicen. ¿Y por qué ocurre esto? Porque ¿quiénes son dueños de esas empresas? Mire, hay empresas que son dueños de El Mercurio y de medios que podría ser de derecha, y son medios, esa misma dueño tiene medios que son de otro diario que no voy a decir cuáles, que son de izquierda. Entonces uno dice, bueno, el mismo empresario tiene comprado dos medios que escriben para la izquierda y para la derecha. Entonces, cuando dicen los empresarios son corruptos, bueno, ¿por qué no tiene un solo diario y escribe la verdad nomás? Claro, sería más fácil. Pero como se trata de lucas y se trata de que una noticia bien en un diario, en un pasquín colgado en un diario en un barrio distinto a Las Condes o Providencia o del canal San Carlos Barría, como digo, y bueno, entonces tienen un diario del canal San Carlos Barría y otro del canal San Carlos para abajo. Y así es, porque es un negocio. Entonces la prensa o la noticia o los medios se transformaron en un negocio. Exacto. Y no importa. Y en una maquinaria de propaganda, además. Claro, claro, de propaganda, por supuesto, aunque claro. Es lo que busca finalmente la prensa. Pero lo que busca la prensa es el título, ¿no es cierto? El título que el editor dice, no, ese es el título que va para que el diario venda, para que salga ahí en el diario X que sale en la tarde, el que sale en la mañana. Ese es el título que vende. No importa que después abajo diga cualquier tontera que no tiene nada que ver con el título, pero ese es el título que vende. Y el daño que le están haciendo al pueblo, a la ciudadanía, a la sociedad, es tremendo, tremendo. Por suerte los papeles ya se están acabando, ya quedan pocos diarios y ya no quedan ni revistas los diarios. No, pues claro. ¿Qué le parece a usted el hecho de que gente que ha sido detectada en Chile, extranjeros infiltrados que han estado, ¿cómo se llama?, avivando las protestas, dirigiendo en muchos casos, muchas de ellas, por la información que ya es de dominio público? ¿Qué le parece que esta gente, muchos de ellos hayan sido deportados sin haberles hecho un juicio y sin haber transparentado su situación aquí en Chile y qué es lo que estaban haciendo para que la ciudadanía se entere? Y simplemente los hayan expulsado. ¿Es inteligente esa maniobra? A lo mejor obedece a algún tipo de estrategia de no ponerlos a ellos demasiado sobre aviso de lo que se está haciendo, o simplemente no tiene ni pies ni cabeza esto de deportar simplemente a la gente que han detectado aquí en el país haciendo estos disturbios. Bueno, yo creo que es debilidad, nada más, debilidad de la autoridad política, porque lo lógico era haberlos detenido, haber hecho una investigación, haber sabido por qué estaban aquí, qué es lo que estaban haciendo, a qué organismos pertenecían, por dónde habían ingresado, por dónde salieron, por dónde entraron y salieron varias veces, porque la única forma de obtener información y poder tomar las medidas. Claro. Pero si usted los toma y solo por sospecha, ¿no es cierto? Y para evitarse todo tipo de problemas, suben un avión y lo manda para afuera, bueno, en la semana van a entrar por otro lado, ¿no? Pues bueno, si lo único que me puede pasar es que me echen de nuevo. Bueno, claro. Entonces, es una muy mala señal. Lo vimos también en Bolivia, ¿no es cierto? Sí. Que también ocurrió algo parecido, pero parece que había mucha gente más, hasta españoles habían. Bueno, pero españoles malos. Sí. Y los saludo a toda la gente que nos ve de España, todo esto. Sí, sí, pues lo bueno.
Los A de los box buenos. que me gustan mucho. Claro. Eh, pero no, pues, no es lo que uno espera. Es lo mismo que ocurre con los que cometen delitos, con los que atacan a carabineros. O sea, Carabineros hace todos los procedimientos que se filtran a través de la prensa y todo el mundo sabe cuál es el nuevo procedimiento que tiene Sí, Carabineros eso es para impensable. Yo detener. por eso ni siquiera No se cubrí la quieren. noticia, claro, ni siquiera cubrí la noticia cuando dijeron detuvieran a no sé cuántos tipos de la primera línea. Yo dije, ¿para qué? Esto no hay que comentarlo. Hicieron un análisis completo de cómo se Completo, hace. claro. Entonces, tenemos a un subsecretario, Cali, que está ahí y que es el que parece que está dando la cara, porque yo ya no veo al ministro del Interior, ya no se ve, ya, o sea, y que seguramente el ministro Gali o el subsecretario le va a tocar todo este tema que viene aquí en marzo y abril. Vamos a ver si sobrevive. Difícil, Difícil, ¿eh? difícil. Porque seguramente están cuidando al ministro del Interior. No lo sé, pero me parece extraño eso que está pasando ahí. Muy extraño. Sí. Y él mismo dice, haremos nuevas medidas, tendremos nuevas estrategias. Si eso no se dice, no sé, ¿cómo usted le va a estar? A ver, oye, enemigo, sí, oye, te vamos a atacar hoy día a las 12. Ya, pero Claro. podría ser a las 2:30 porque estoy almorzando. Ya, bueno, dejémoslo para la 1 entonces. Ya. ¿Y por dónde vaya a venir? Por Claro, allá, por los cerros. claro. Ya después. No, córtenla, pues, sí, esta cuestión es seria. Lo que está ocurriendo en Chile es tremendamente grave, es gravísimo. No quiero asustar a la gente, pero estamos casi en lo que en otras épocas podría ser una guerra civil. Entonces Ujú. estamos a ese nivel y además con las Fuerzas Armadas y Carabineros atadas de mano. Porque Sí. mire, uno ha visto a los carabineros cuando los tienen ahí acorralados y una turba se les tira encima, si los pueden descuartizar, los descuartizan, pero mi buen cabo, teniente, no saca su arma, andan todas armadas con una pistola, no la saca. Mm. Van más Voy a de decir, 5.000 carabineros heridos a todo esto, cifras que no voy a decir algo se... personal, ¿eh? Mm. Si Sí, me preguntan, ¿y usted cómo? No, yo me lo imagino así, yo me imagino que ese carabinero en la mañana a la señora le dice, no se te ocurra sacar el arma, porque si tú sacas el arma y disparas, te vas a ir a juicio. Nuestra familia, mis hijos, tus hijos y yo me voy a quedar en la calle, porque nadie no, te vas a quedar sin pensión. Y si te condenan, te vas a ir a la cárcel o a Punta Peuco, donde sea. Y yo voy a quedar totalmente desvalida. Eso es lo que le debe decir cada señora a obvio. su marido cuando sale. Y ese es el Entonces, objetivo, además, pues, del y, enemigo. y quieren ver ahora a los militares igual. Quieren ver a mi teniente de ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea ahí, o a mi cabo con su ametralladora, su fusil, sus pistolas y todo el armamento de guerra, dejando que le peguen porque no lo puede usar. Ujú. Entonces ahí le van a perder el respeto a lo último que va quedando, a nuestras Fuerzas Armadas. Y eso es lo más grave que hay. Y este es el último bastión, como les decía, es el bastión que hay que destruir de una u otra forma. Sí. Y esto no es Y una forma, ocupan todas las formas. exactamente. Y hay un tema súper importante que tampoco se ha mencionado mucho, que yo lo he tocado en algunos programas, que uno se pone a pensar en esto y cuando uno se fija quiénes están detrás de todo esto, todos son militares. Claro, los que vienen, la cara visible no, porque la gente no se da cuenta, pero los ideólogos de todo esto, muchos de ellos son militares o al menos tienen entrenamiento, usted sabe, en guerrilla y todo ese tipo de cosas. Imagínense, hablemos del Perdón, escenario Carlos, hipotético. ¿quiénes son los militares? ¿Los que van dónde? No, me refiero a los que organizan este tipo de cosas, como por ejemplo Cuba, Venezuela, son gobiernos netamente militares. Exacto, sí. Me imagino yo el botín de guerra, que significa, esto es igual que cuando en las antiguas batallas navales capturaban un barco enemigo y el barco tenía, no sé, 50 cañones, 100 Los cañones. corsarios, Los corsarios, por ejemplo. claro. Imagínense, le digo a la gente que a veces se ponga en la mente de estos militares que nos están haciendo la guerra, imagínense el botín que significa quedarse con el ejército de Chile, con la Armada, etcétera, porque para ellos me imagino que también es un objetivo estratégico y eso les va a permitir también ejercer cierto dominio sobre la región. Creo que la gente no le toma el peso a lo que esto significa. Mire, lo más valioso y lo más sensible que tienen las Fuerzas Armadas es la moral de su gente.
Cuando esa gente, ese soldado, ese marino, ese aviador, se siente que la sociedad no lo protege, no lo cuida, por la cual juró a la bandera, juró Ujú, morir por ellos, juró morir por el que le tira piedras, juró morir por el de la primera línea, juró morir por los chilenos. Entonces mm, uno dice, ¿y por qué tengo que yo morir por esta gente? ¿Por qué sí, tengo que yo dar mi vida por este tipo de chilenos que no merecen estar en nuestra patria, que no respetan la bandera, que la queman, la escupen, hacen lo que quieren? Prefieren izar un trapo ujú, de otro país o de ujú, otra institución, organización, a izar la bandera chilena. Entonces, ese es el globalismo mal entendido. El globalismo tiene cosas buenas, pero aquí se está usando todo lo malo del globalismo para destruir exactamente. a las Ujú, instituciones permanentes de la República, como es el Ejército de Chile o las Fuerzas Armadas. Eso es lo que buscan, porque ese es el bastión que les impide continuar con su revolución. Esto es una exacto, revolución. exacto. Nosotros tenemos que estar en la contrarrevolución. Esto no termina el 26 de abril. O sea, el 26 de abril se acabó la izquierda, se acabó el comunismo, Venezuela nunca más se va a meter aquí. No, Venezuela es un país que está en la bancarrota, no tiene que comer, la gente se está muriendo de hambre. Entonces está mirando para el lado. Ahora, ojo, y qué bueno que llegamos a ese punto. ¿Quién provocó esto? ¿Quién encendió la mecha? ¿Quién fue a Cúcuta, cierto? A exponerse con Guaidó, que más encima Guaidó ni siquiera quería que salieran las fotos ahí, ¿no es cierto? Nuestro presidente se fue a exponer, a encender la mecha y dijeron, bueno, vamos por Chile, si eso no hace, ahí está la plata, vamos por el litio, vamos por el agua, vamos por las reservas del agua que tiene en la zona austral. Es lo que necesitamos. Venezuela, todo su país es de otros. Está todo vendido, está todo en manos de los iraníes, de los chinos, de los coreanos, De o los sea, rusos. de los rusos. Ya, uno dice que es fantasía cuando salían los aviones con los lingotes de oro. No es fantasía, es Claro, verdad. no, Le dije claro. al principio que yo tengo amigos que los conocí en Venezuela. No es fantasía, no es fantasía. No tienen un peso. No tienen Mm, un peso si no tienen cómo darle de comer a la gente. Entonces, claro. ¿qué mejor destruir al país que tenía un 3% de crecimiento, que había prácticamente terminado con la pobreza en Chile? ¿Qué mejor? Y nos convencieron a mucha gente de que había que cambiar la constitución. Oiga, si esta constitución no existiera, esos ineptos que están en el Congreso no habrían durado ni una semana, ni una semana. Esta Exactamente. constitución es la que ha permitido que este gobierno, con un 4% de aprobación, con un presidente que no supera el 16% de aprobación, con unos congresistas que no tienen ninguna representatividad, sigan gobernando. Gracias a esta constitución. Tuviésemos otra distinta, habríamos tenido ya 3 revoluciones, 3 guerras y Pero no sé cuántos lógico, si miles la de muertos. constitución, esta constitución es un freno a la izquierda y por eso la quieren cambiar, bueno, por muchos otros motivos más, pero es un freno a la izquierda, justamente. Y ellos mismos lo reconocieron. Camilo Escalona sale a reconocer justamente eso, diciendo esto es el freno que nosotros tenemos y necesitamos deshacernos de esto. Claro, y hablaban de una, acuérdense que hablaban de una constitución protegida. Claro que Sí, era una constitución protegida. Y sí, quitaron todos los artículos justamente que nos protegía de lo que está pasando. exactamente. 50, y que no es la constitución de las Fuerzas Armadas, ni de Pinochet. Que no se olviden. 2005, en septiembre, Lago lanzó Sí. esta constitución y dijo, esta es la constitución de todos los chilenos con toda la parafernalia y salió para el mundo. Borró la firma del presidente Pinochet de todos sus ministros y puso él su firma con sus ministros y dijo, esta es la constitución democrática de todos los chilenos. No ha dicho nada. Exactamente, exactamente. Coronel, nos quedan los últimos minutos. Quiero que nos hable de su proyecto político, porque lamentablemente al parecer, cuando la gente buena no se mete en la política, terminamos siendo, como decía Platón, gobernados por puros delincuentes. Se refería a algo así, Platón haciendo alusión a que la buena gente y la gente que tenía moral debía entrar en la política. Cuenten, usted está con un proyecto político
que a mí me llamó muchísimo la atención, por eso lo quise invitar hoy día al programa, porque es el primer proyecto político donde yo escucho la palabra patriotas y parte de ahí con el tema de el ser chileno, lo que significa eso, y no basado en una idea política. Cuéntenos un poco de qué se trata este proyecto y por qué decidió dar un paso al frente y comenzar esta cruzada. Voy a tomar mi café, el café de los patriotas entonces. El café, está bueno eso para... Deberíamos tener una tienda pronto en Contracultura con algunos productos así. El único que hay hasta ahora. El único que hay hasta ahora, sí. Carlos, mira, después de haber hablado de esos 40 años, yo jamás pensé que iba a estar en un proyecto político. Y no lo inventé yo. Llegó aquí a mi casa a golpearme las puertas gente muy humilde, de la clase media, baja. De otros también, ¿eh? También me trataron de llevar a otros partidos. Pero aquí llegaron a decirme que querían formar un partido. Por supuesto les dije que no, y insistieron, lo empecé a pensar y dije que bueno, ya para abreviar la cosa. Y el título que le pusimos, o el nombre fue Patriotas por Chile, porque yo dije que hay que volver a los orígenes, hay que volver a, como en la filosofía, hay que volver atrás, ¿dónde están nuestras raíces? ¿Dónde está lo que nos une, no lo que nos separa? Finalmente la política nos separa. Pero lo que nos une, la bandera, nos une el himno, nos une la patria, nos une el territorio, nos unen nuestro folclore, el copihue, la música, el territorio, la historia patria, nuestros mapuches. Yo los conocí muy bien a los mapuches en Temuco. Tengo, pero excelentes relaciones con ellos. Teníamos incluso una escuelita ahí que apadrinamos de niños mapuche y está en el regimiento. Bueno, pero no me voy a ir para allá. Entonces dijimos, busquemos algo que nos recuerde nuestras raíces. Y buscamos este nombre y llegamos al consenso de Patriotas por Chile. ¿Y por qué por Chile? Aquí está esta bandera, aquí. Sí. Esta bandera, ¿no es cierto? El azul del cielo, el blanco de la nieve de las montañas, el rojo de los copihue y su sangre araucana. Y la estrella solitaria que tiene muchas versiones, algunos incluso dicen que representa la estrella del pueblo mapuche, ¿cierto? Que tiene mucho más punta que esta, pero ahí está un poco lo que se pensó como tenía que ser nuestra estrella, nuestra bandera. Bueno, y partimos con este proyecto Patriotas por Chile porque estamos, en lo particular, los que estamos en este proyecto y los que se nos han ido uniendo, aburridos de la política, de las malas prácticas, de las colusiones, de la ineptitud. Miren, yo voy a recordar lo que dijo Miguel Cheire cuando era comandante en jefe, activo, no estaba a punto de irse, ni estaba en retiro, activo, dijo, nunca más una sociedad política que nos condujo al 11 de septiembre de 1973. Nunca más una clase política que permitió los excesos, la violencia, el terrorismo. Nunca más una clase o una sociedad ausente que dejó abandonados a los militares. Lo mismo repitió el otro día mi almirante Vergara en Valparaíso cuando hubo un acto de desagravio al agravio que había tenido el monumento a Arturo Prat y sus héroes. Él dijo, nunca más un agravio a nuestros héroes, a nuestro héroe principal, un héroe que es querido por todos. Nosotros tenemos una unidad, el regimiento Coquimbo en La Serena, que el patronímico es Arturo Prat. Entonces, en el monumento hay un militar también, un teniente coronel, que estuvo en el combate de la Esmeralda, sobrevivió como marino y después terminó y murió como teniente coronel. Entonces, rescatar eso, mire, uno escucha las noticias, ve, y ahora, cuando nos pusimos patriotas, dijeron, pero búscate un nombre más, como más subido de tono, sin patriota suena como así medio rasca. Está de moda ser patriota. Pero se hizo, pero todo el mundo era patriota, todo el mundo, vamos los patriotas, vamos a la marcha los patriotas, vamos al rechazo los patriotas, todos son patriotas ahora. Sí. Ahora todos son dueños del nombre patriota.
Está No bien, se po, olviden, Patriotas está por bien. Chile partió el 20 de agosto, 20 de agosto del año pasado, para el natalicio de Bernardo Higgins. Ahí partió. Ahí partió, claro. Todavía no llevamos un año, pero vamos bien. Qué bueno. ¿Y cuáles son los fundamentos de, bueno, muchos ya los ha dicho, pero cuáles son los fundamentos de este partido, cosas que les gustaría cambiar, que están en el sustrato de todo aparte de todo lo que tenga que ver con la cosa nacional? ¿Cómo se proyectan ustedes de aquí al futuro? Y cómo la gente también se puede unir a este proyecto. Porque yo encuentro muy interesante, le vuelvo a decir, que se mencionen cosas como lo que nosotros por lo menos hemos venido hablando en el canal hace ya bastante tiempo, que es todo este tema de la injerencia internacional, de que esto es mucho más complejo de lo que la gente piensa, de que hay muchísimos organismos relacionados, no solamente el tema de la ONU, sino que también el rol de las ONG. Es el primer discurso donde yo escucho que todo esto se toma en cuenta. Por eso creo que para la gente puede ser muy, muy interesante. Bueno, gracias, Carlos, por la oportunidad de poder explicar un poco lo que son los patriotas. Primero que todo, no somos un grupo de ex militares que estamos armando un partido. Hasta ahora yo soy el único militar o ex militar. Y a mí me interesan los 7 millones de chilenos que no fueron a votar en las últimas elecciones. 7 millones de chilenos que no estuvieron en las elecciones porque están hastiados de los políticos, están hastiados de los diputados y los congresistas. Esos que no tienen ninguna representatividad. Aquellos que se raptaron la democracia y la tienen ahí raptada y la escondía para poder hacer todo lo que ellos quieran. Y todo lo que vimos y que toda la gente se olvida de las colusiones con algunos empresarios. Hay empresarios muy buenos y eso hay que cuidarlo. Y nosotros lo decimos en el partido. Bueno, nosotros lo primero que hicimos fueron unos principios y un ideario. ¿Cómo tendría que ser un patriota? Un patriota tiene que ser un chileno bien nacido, que ama su tierra, que ama su patria, que ama su bandera, su himno, que se siente orgulloso, porque hoy día yo no me siento orgulloso de ser chileno. Queremos despertar el orgullo del chileno, el orgullo de esta bandera, de ser chileno y de tener una tradición que la están tergiversando y nos están mintiendo, de rescatar a nuestros héroes, de rescatar a nuestra patria, de rescatar nuestro vocabulario, si ya está. Es una vergüenza como hablamos. Usted va, el garabato ya es una cosa pero normal. Rescatar todo a la familia, lo importante que es la familia y la educación de la familia, donde los padres tienen la principal responsabilidad y no entregarle a los colegios o a las municipalidades o al gobierno la educación. Nosotros tenemos que decir qué educación necesitamos para nuestros hijos. Bueno, no me voy a extender en todos los principios porque además no me lo sé de memoria, claro. Pero sí, por ahí va nuestro objetivo. Si usted me preguntara a mí, bueno, ¿y qué hacemos? Mire, ¿sabe qué? Yo llamaría a elecciones, saquemos al Congreso completo, creo que la Pamela Giles lo dijo, ahí estuve de acuerdo con él. Y hagamos elecciones de nuevo. ¿Sí? Somos tres que estamos de acuerdo. No soporta más ese Congreso no soporta más. Bajarle los sueldos, poner un sueldo básico. Aquí uno tiene que ir a hacer servicio militar al Congreso, tiene que ir al servicio de la patria. Terminemos con esas locuras. Hay países que los congresistas trabajan desde su casa o desde su negocio, de su empresa y votan por internet las leyes. Claro. Bueno, esto ya es una cosa muy avanzada, pero bajémosle el nivel a este Congreso. Eso es una locura, cada día crece más, el Congreso más caro de Chile, los diputados y congresistas más caros del mundo. Entonces, está bueno. No, y además que están pasando es que quería hacer un punto ahí para que no se nos vaya. Además están pasando toda una agenda que no nos pertenece como chilenos, que viene desde afuera y la están pasando escondida. La gente no sabe ni siquiera lo que están firmando, están aprovechando incluso las protestas. Acaban tienen aprobada prácticamente completa la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y la gente ni siquiera se da cuenta de lo que esta gente está hace. Es una traición contra el país al más alto nivel. A espaldas de la gente. Así es, pues, Carlos, acuérdese que cuando se reunieron el 15 de noviembre, si no me equivoco, esa trasnochada que se pegaron ahí, una gran mentira. Si el cambio de la Constitución lo habían ingresado en agosto habían ingresado
el proyecto que permitía al presidente y al Congreso hacer los cambios de la Constitución. Entonces, esa fue una farsa. Y dijeron, por la paz. ¿Cómo por la paz? ¿Qué paz? La paz simulada, que es otro concepto importante, es lo peor que puede existir. Es lo que vino después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Es la parte de lo que fue la Guerra Fría. La Guerra Fría. Una paz simulada, pero la guerra está en todas partes. Y la violencia está en todas partes. Entonces, una paz simulada. Claro. Y nos estamos acostumbrando que el día el metro funciona, otro día no funciona. Que, eso es lo peor, ¿eh? Cuando la gente se acostumbra. Para la casa, que lo llaman por teléfono, que retira a los hijos más temprano porque van a haber problemas. Y nos estamos acostumbrando. O sea, ese país que teníamos hace un año atrás no tiene nada que ver con el actual. Bueno, estos señores diputados nos tienen así como nos tienen, tal como lo dijo Miguel Cheir en su momento. Ellos nos tienen aquí, o somos las Fuerzas Armadas, somos nosotros los culpables. ¿Quiénes son los culpables de lo que nos está pasando? Los políticos, los mismos de siempre, los ineptos políticos, que no son capaces de hacer leyes, porque hicieron leyes para uso de y conveniencia de lo que ellos querían o representaban, no del bien común de la sociedad. Así que si usted me pregunta como partido, partamos por ahí. ¿Cómo la gente se puede unir a esta iniciativa? ¿Dónde tiene que ir? ¿Tiene que firmar? ¿Tiene que rellenar algún formulario? ¿Tiene que llamar a algún número de teléfono? ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente para unirse a Patriotas por Chile? Mire, Patriotas por Chile en algunas cosas es casi artesanal. Primero, estamos en un proceso de organización. No somos un partido político formal. Cuando nos inscribamos en el CERVEL, vamos a hacer un partido en formación. Y no lo queremos hacer porque primero queremos saber cuántos somos. Y cuando seamos los que tenemos que ser para poder inscribir un partido, 3.000, lo queremos hacer en la región de la Araucanía, la región de los ríos y la región de los lagos. Hablando en chileno, Temuco, Valdivia, Puerto Montt. Ahí lo queremos hacer y nos podemos extender hasta Aysén o hasta el Biobío. Pero ahí lo queremos hacer. Y necesitamos 3.000, dividido en esa, no es más. Pero cuando nosotros nos inscribamos en el CERVEL, para los que saben de esto, empiezan a correr 210 días y ahí tenemos que tener las firmas notariales de esto. Pero por ahora, inventamos algo como buen chileno y tenemos una ficha en www.patriotasporchile.cl. Ustedes pueden ver nuestros principios y nuestros idearios. Y ahí está nuestro mail. Y ahí nos escriben, y quiero ser parte de Patriotas por Chile, y nosotros le mandamos una ficha. Una ficha que la guardamos y sabemos que ya por lo menos tenemos un compromiso. Ahí está su nombre, su WhatsApp, para poder, porque tenemos ya un WhatsApp de chat, donde se están juntando los patriotas. Y aprovecho de invitarlos para el día sábado, este sábado 7 de marzo, en la estación El Metro del Golf. Por primera vez los patriotas vamos a participar en la marcha del rechazo. No lo habíamos hecho como partido, no lo habíamos hecho como partido en organización. No lo habíamos hecho porque las marchas se estaban iniciando en la escuela militar y creo que eso es ensuciar la imagen de la escuela militar. Pueden algunos no estar de acuerdo conmigo, todo lo que quieran. Pero qué bueno que haga esa aclaración, porque claro, porque adentro molesta y los ponen en una posición incómoda, y eso es lo que la gente no entiende. Yo fui director de una escuela, como la escuela suboficial. A mí no me habría gustado de que una marcha de cualquiera sea el motivo se tome como pantalla o como respaldo la imagen de la escuela militar, porque esto no tiene nada que ver. Aquí eso es como andar buscando incitaciones o insinuando cosas que no corresponden. Claro, claro. Ahora es en el golf, así que ningún problema, los invito, ahí voy a estar a las 10:30 de la mañana, este día sábado, y todos los patriotas por Chile acompañando esta marcha al rechazo, algo que en lo personal espero que no llegue a ocurrir, que no lleguemos al 26 de abril. Bueno, entonces ya lo saben, es www.patriotasporchile.cl, ¿cierto? Ahí pueden entrar van a encontrar un formulario donde pueden enviar sus datos para que ayuden a esta... Un correo, Carlos, un correo. Un correo, perfecto. Entonces tienen que enviar un correo. Un correo. Ahí hay un correo y me dicen, oiga, me gustó,
Lo que usted dice, me Perfecto. gustaron los principios y su ideario, quiero ser patriota, y ahí le mandamos nosotros la ficha. Así también vamos sabiendo quiénes son, yo les aprovecho de hacer un saludo y vamos conociéndonos un poco más y tenemos un acercamiento. Porque esta cosa de patriota tiene que formar así, pues, codo a codo. Sí, po, sí, y sobre todo ahora que está tan de moda, coronel, esto de ser patriota Somos y de ser, patriotas. exactamente. Arturo Prat, mire, lo que hicieron Ujú. con Arturo Prat, y lo dije por ahí en alguna parte, Arturo Prat para la guerra del Pacífico, los chilenos estaban adormecidos, ¿no? Sí, esta cosa que queda tan lejos, nadie conocía, no habían aviones ni lanchas para ir para allá, ni No, carretera. Nadie sabía lo que era ese territorio, el territorio más rico de Chile. Y quien despierta el espíritu patriota es Arturo Prat, con su gesta heroica del combate naval de Iquique, él, su tripulación, la Esmeralda, y lo que vino después, que es el combate naval de Punta Gruesa, que fue mucho más importante porque parte de la flota naval peruana sufrió baja. Bueno, pero fue ese acto heroico el que despertó el fervor patriótico. Y lo que hicieron esos bandidos con el monumento de Prat hace unos días atrás, despertó justamente el fervor patriótico de muchos chilenos que estaban dormidos. Dos el, veces Prat, el espíritu de Prat, el exactamente. espíritu de Prat, Claro. exactamente. Ese fue el mayor aporte, porque mucha gente no lo sabe, fue despertar el fervor patriótico y mucha gente se fue a reclutar. Si él fue Claro, sí, un gran reclutador, claro. llegaba por telegrama que lo que había pasado y la gente salió a las calles, yo quiero ir a la guerra, y se ponían uniforme, se mandaban a hacer uniformes ellos mismos por último y sus sables y fusiles, pero todos querían ir a la guerra. Claro, Bueno, claro. Prat esta vez también creo que ha despertado Sí, el interés por participar y el interés de los patriotas y el espíritu de los patriotas que está ahí, sí. está en nuestras raíces. Esperemos también que haya un resguardo con la figura del general Baquedano, con la tumba del soldado desconocido, porque eso Qué bueno, realmente es impresentable. qué bueno, Carlos, que me Es lo preguntaste. impresentable que un monumento al Sí, soldado desconocido no a los tenga que hay. una guardia militar de honor. Eso es impresentable. Y por último, si va a estar en la Plaza Baquedano y no quieren poner militares ahí, bueno, tienen que llevárselo a otro lugar, donde puede haber una guardia de honor, como en muchos países donde realmente se les rinde, pero no puede ser que quede en medio de una plaza expuesto a lo que hemos visto hoy día. Eso habla muy mal de Chile. Qué bueno que me lo preguntaste o lo hiciste el comentario, Carlos, porque el monumento al general Baqueano y su caballo diamante, y como bien dices, en los restos que están ahí de un soldado desconocido, en un diario atrás, hace tiempo, Uh-huh. en una carta que hizo el comandante en jefe del ejército, el general Martínez, Ricardo Martínez, le pidió al Ministerio de Defensa, bueno, a través del ¿Ya? Ministerio de Defensa lo tiene que haber hecho, y le pidió al gobierno, y le pidió al ministro de las Culturas, las Artes y del Patrimonio Nacional, a donde pertenece este monumento, no Uh-huh. es un monumento del ejército, hay monumentos del ejército, por ejemplo, la estatua de Bernardo Higgins está dentro de la escuela militar, por poner un Sí. ejemplo O el gráfico. del Morro de Arica, claro, por O el del supuesto. Morro de Arica, que tiene un museo y todo. Bueno, Sí, esos monumentos son de responsabilidad del ejército y tienen guardia y tienen hasta presupuesto para cuidarlos, protegerlos, pintarlos y todo. Pero aquí no. Este es un monumento municipal, como muchos monumentos que hay, que las municipalidades, la intendencia y el gobierno los deben proteger, y que en la Alameda está lleno de eso. Bueno, esos monumentos, o ese monumento del comandante jefe le pidió que por favor lo sacaran, y Ah, si lo ya. sacaban, el ejército se hacía cargo y lo ponía en un lugar de honor y de protección y de cuidado y de mantenimiento como correspondía. Pero bien, el ministerio se subieron a una escalera, hicieron todos los análisis y dijeron, no, el monumento aguanta, así que lo dejamos a donde está. Todavía aguanta, claro. Para ser justos. Y el comandante en jefe no se puede salir, no, voy a ir igual a ponerlo a guardia. No, pues entonces ahí ya entramos en una cosa Exacto. que se sale de toda norma y entramos en una situación que el ejército no quiere provocar ni desea. Entiendo, Es entiendo. lo que Bueno, pero yo sé. estaba previsto. Para variar no se tomaron las medidas y se había pensado en eso, claro. Sí, pues. Claro.
Bueno, Aunque coronel, dicen que el caballo ha pateado a varios para abajo, sí, yo he escuchado lo mismo, no lo quise comentar para no me gusta ser un provocador, pero sí, se habla de ya los espíritus de Chile también están actuando, también está pasando, sí. Coronel, yo le quiero agradecer por haber participado en el programa, por habernos abierto su tiempo, su espacio. Lo dejo desde ya invitado para que nos ayude a muchos de nosotros a entender cosas del acontecer nacional, internacional, las cosas que están pasando en la región. Estoy seguro que la gente va a estar muy contenta de que nos siga acompañando en algunos programas puntuales para seguir educándonos, ya que este es un canal que justamente lo que trata de hacer es educar con la información que llevamos. Así que muchas gracias por habernos dado este espacio el día de hoy aquí en Contracultura. Al revés, pues, Carlos, muchas gracias a ti por esta importante invitación que permite intercambiar opiniones, poder llegar a aquellos patriotas que nos siguen y poder llegar también a aquellos que, les recuerdo que este no es un partido ni izquierda ni derecha, es un partido de patriotas, donde lo único que buscamos es el bien de Chile, de nuestra familia y de quienes nos quieran seguir. Y te agradezco haber tenido la oportunidad también de conversar temas tan importantes, interesantes, de la actualidad nacional, de lo que está ocurriendo y poder también tener una posibilidad de defender a esa institución a la cual por 40 años serví con mucho orgullo y lo volvería a hacer 1000 veces. Bueno, yo creo que ya está todo dicho. Queda que ustedes tomen acción, así como lo estamos haciendo nosotros, sacando esta información. Ya saben, está esta marcha por el rechazo. Pueden también ir a www.patriotasporchile.cl. Las condiciones se están dando, pero tenemos que tomar acción cada uno desde nuestros espacios, nuestras trincheras, para que no nos pasen por encima como lo han estado haciendo hasta el día de hoy. Así que compartan esta importante información, hagan llegar esto a más personas, háblenle a sus amigos, a sus vecinos que existe un canal que se llama Contracultura, donde se tocan estos temas. Háblenle a la gente que existe una media también